Soy Daniel Feierstein, soy doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y profesor titular en las universidades de 3 de Febrero y de Buenos Aires. Se lo caratula como Dos demonios a partir del prólogo que Ernesto Sábato hace al informe de la CONADEP, el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que crea el gobierno de Alfonsín para investigar estos hechos. Y en ese prólogo se plantea esta idea de que estas dos fuerzas habrían sido dos expresiones demoníacas, una metáfora muy común de Sábato, que solía usar estas figuras en su literatura. La gran trampa en la que queda inserta la teoría de los dos demonios es el concepto dos. Esto es la equiparación de dos prácticas sociales absolutamente distintas. Esto es la equiparación de lo que uno podría llamar una violencia insurgente, un proceso de resistencia, un proceso de articulación de luchas, con lo que implica la decisión del Estado de llevar a cabo una masacre sistemática de sectores de la población, una destrucción parcial del Grupo Nacional Argentino, que es lo que suelo calificar como genocidio reorganizador. Es muy popular en los años 80 porque podríamos decir que permite que toda una generación no se interrogue sobre su rol en los años del terror. Esto es, la teoría de los dos demonios lo que hace es poner a la sociedad afuera de lo que ocurrió. Hacia los años 90, mediados de los 90, irrumpe una nueva generación en el campo de los derechos humanos, pero en la propia sociedad argentina, que va a estar expresada institucionalmente por los hijos de desaparecidos que se nuclean en el 95, pero en realidad que dan cuenta de toda una nueva generación que puede recuperar la lucha de quienes se enfrentaron a esa idea de los dos demonios, que hubo muchos movimientos y sectores que venían discutiendo con esa idea, pero sobre todo esto, que aparezca una nueva generación en la política a la cual esa idea de poner el terror afuera de la sociedad no le era funcional, y empieza a ser posible separar esos dos procesos. Esto es, separar esos dos tipos de prácticas sociales, la violencia insurgente el desempeño del Estado, el genocidio estatal, y centrar la mirada en comprender los objetivos del genocidio, comprender los objetivos de la represión estatal y las consecuencias de esa represión estatal. Lo que he llamado los dos demonios recargados, esto es, este nuevo surgimiento de la teoría de los dos demonios, va a plantear la lógica inversa, esto es, aceptamos que existió una represión estatal, pero tenemos que tomar en cuenta que también hubo una violencia insurgente que es tan o más grave que la violencia estatal. Entonces la carga está puesta en esta segunda mirada de los dos demonios, en estos dos demonios recargados, la carga está puesta en visibilizar la violencia insurgente e igualarla a la violencia genocida. ¿Sí? Me parece que en este sentido tiene una enorme gravedad. Y el segundo elemento que hay que entender es que esto surge porque los genocidas y sus cómplices y los sectores dominantes en la Argentina comprenden que la memoria colectiva se construye de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y esto es lo que explica el error en Argentina de las políticas de impunidad de los 90, que son desarrolladas por el Estado, pero contra el pueblo. Esa percepción lleva a entender que para lograr una nueva impunidad, para quebrar la memoria colectiva, hay que hacer un trabajo mucho más profundo que la de tomar medidas gubernamentales, que tiene que ver con tratar de dar la disputa por la memoria colectiva, incidir desde abajo hacia arriba, y que es lo que se comienza a hacer en 2008, 2009, 2010, y que también coincide con muchos errores justamente a partir de ese momento, quizás un poco después, 2011, 2012, muchos errores del gobierno kirchnerista que toma una lucha colectiva y la intenta transformar en una consigna partidaria, ¿sí? Apropiarse de una lucha colectiva en donde empieza a partidizarse la memoria colectiva y empieza a transformarse que en lugar de una conquista de nuestro pueblo que atraviesa identidades políticas, vendría a ser una construcción desde arriba hacia abajo, una construcción gubernamental donde se empieza a desarrollar incluso un lenguaje políticamente correcto para referir al genocidio, y que le dejan el campo del abajo, podríamos decir, de lo popular a estas nuevas iniciativas,
que van ganando algunos espacios, por suerte no tanto, ¿sí? Pero empiezan a permear el sentido común y la memoria colectiva. La inteligencia del gobierno macrista, y digo inteligencia en este sentido, quizás en un sentido casi perverso, estuvo en comprender que las transformaciones de la memoria colectiva no se llevan a cabo de arriba hacia abajo, sino en mostrarse receptivo a lo que estaba ocurriendo desde el 2009, 2010, con estas organizaciones que empiezan a reeditar esta nueva teoría de los dos demonios recargada, y comenzar a hacerla explícita, permitirla aparecer desde el aparato público, ¿sí? Uno podría decir que los casos más resonantes, el de lo pérfido, y Gómez Centurión cuestionando un símbolo de esa lucha por la memoria colectiva, la calificación del presidente Macri del periodo como guerra sucia, un término que había estado ausente durante, podríamos decir, 2 décadas, casi desde los años 80, casi 3 décadas diría, del lenguaje público con el que referir a estos hechos, y la idea de guerra sucia justamente busca reeditar esta idea de que hay dos actores, de que hay una violencia insurgente, y desde ese lugar de que hay una guerra de la que hay que dar cuenta, y sobre todo lo que uno puede observar con mucha más fuerza que el aparato gubernamental es la profusión de la ofensiva mediática con respecto a estas cuestiones. Hay por un lado una ofensiva mediática y por otro lado cierta escucha del gobierno a estas posiciones, y por eso digo es un posicionamiento inteligente de parte del gobierno de plantarse en el lugar de escucha y no en el lugar de misión, ¿sí? Esto es, el gobierno lo que hace es hacerse eco de estos planteos, y uno puede ver cómo estas figuras que eran marginales empiezan a tener lugares protagónicos en el aparato mediático, ¿sí? Además emulando el funcionamiento de los organismos de derechos humanos, ¿sí? Esto es, comienzan a aparecer las víctimas del terrorismo, comienzan a aparecer organizaciones legales que asisten a las víctimas del terrorismo, y estas figuras que comienzan a armar redes de organizaciones comienzan a tener profusión mediática y a ser escuchados, entre comillas, por los funcionarios del aparato estatal, que tienen que abrir su espacio, en tanto representantes del conjunto, a todas las expresiones de la sociedad. El riesgo que veo es que si lo seguimos planteando solo como movilización popular contra las decisiones de un gobierno, no percibimos que la estrategia es distinta y que ahora van por la conquista del sentido común, por la conquista de la memoria colectiva, y que entonces esa lucha no debe darse solo con movilización, solo con oposición a medidas gubernamentales, sino que lo más importante es salir a dar la disputa conceptual, salir a dar la disputa por abajo, la disputa por el sentido común, con esta nueva teoría de los dos demonios, con esta teoría de los dos demonios recargada que comienza a aparecer y a cobrar fuerza en distintos sectores de la sociedad, que llevan a intentar cuestionar ese símbolo que en cada proceso genocida se construye, que es el número de víctimas que asume la sociedad como representación de ese proceso de destrucción, y que tuvo un rol simbólico fundamental en la historia argentina y que es central defender. Por eso es muy rica la consigna de este 24 de marzo, ¿sí? De plantear son 30.000 y fue un genocidio, ¿sí? Me parece que es rica en el sentido que retoma estos dos elementos que planteo como elementos centrales para salir a dar la disputa por el sentido común, que las palabras no son neutrales, que las palabras nos implican modos de representación, y que los símbolos también son conquistas de la memoria colectiva que hay que poder sostener, que hay que poder defender con solidez y con compasión. Una serie de discusiones que es necesario dar. Lo que no puede aceptarse es que esas discusiones se den de la mano de las discusiones sobre las características del genocidio y la necesidad del juzgamiento de sus responsables, ¿sí? O sea, lo que hay que entender es que son dos prácticas absolutamente distintas, que su conexión no es evidente, que es un proceso discursivo conectar ambas prácticas, y que por lo tanto que esas dos discusiones son dos discusiones distintas, ¿sí? Que la trampa es querer hacernos discutir los dos procesos conjuntamente y dejando afuera un tercer proceso de violencia, que es la violencia estructural. La violencia genocida, la violencia represiva, tuvo más que ver con la necesidad de imponer un modelo productivo y un modelo de relaciones sociales que con una respuesta a la violencia insurgente.
Sí, entonces me parece que ahí es fundamental comprenderlo para poder ordenar las discusiones, ¿sí? Que por lo tanto la discusión sobre la violencia insurgente en los 60 y 70 en la Argentina es una discusión necesaria, pero que no va de la mano con la discusión sobre las consecuencias del genocidio.